Miriam, Gastón, muchas gracias por este tiempo. Un saludo a todo el equipo de ustedes, felicitarlos por la tarea que realizan a diario, por la que han realizado y siguen realizando con motivo de la pandemia. Y a través de ustedes, un saludo con todo afecto a toda la querida audiencia de toda la provincia de Neuquén. Bueno, hablábamos un poco de lo que fue la jornada de ayer, ¿no? Llegados de Zapala, de lo que fue este encuentro también allí con la militancia y con el lanzamiento ya con fecha para las elecciones internas del partido. Sí, ya tenemos la fecha para el 13 de noviembre, el 13 de octubre vencen los plazos para presentar los candidatos. Ayer en Zapala fue el lanzamiento de la precandidatura de Carlitos Kopman, que es el intendente de Zapala, como precandidato otra vez a intendente. Un intendente joven, carismático, hacedor, un gran ejecutor y gestor para la ciudad. La ciudad está muy cambiada, con 350 obras ejecutadas, en ejecución y por ejecutar. Se había propuesto hacer 100 calles de asfalto y ya lleva unas 200. Así que muy bien con la reunión, una reunión muy alegre en este marco, ¿no? Un marco que uno tiene que forjar de democracia, de positividad. Yo digo que hay que competir en la arena política con ideas, con propuestas y con testimonios. Bajar al barro o al lodo no le interesa a nadie porque es el campo del agravio o del insulto fácil. Pero nosotros podemos mostrar testimonios, como en la ciudad de Zapala, un testimonio de haber transformado la ciudad en muy poco tiempo de gestión municipal, ¿no? Carlitos no solo hace gestiones en la provincia de Neuquén, sino en Buenos Aires, en el gobierno nacional. Y esto le da un marco de testimonio, porque es distinto presentarse a la sociedad con la palabra que presentarse con el testimonio de cosas realizadas o de promesas cumplidas, ¿no? Porque es muy fácil prometer en campaña. Lo que es difícil es resistir la vidriera. Mi padre decía a mi hijo, para ser candidato hay que resistir la vidriera. Y resistir la vidriera significa exponerse a la opinión pública y obtener del ciudadano y de la familia neuquina, que es en definitiva para quien se trabaja, el visto bueno. Bueno, y en ese sentido también, y hablando de candidatos, también digo, Kopman, un apellido que vamos a escuchar en estos días sobre todo, también el lanzamiento de lo que ha sido de Marcos Kopman, el vicegobernador de la provincia, como referente también del partido y el candidato que ahora tiene esta responsabilidad, ¿no? Exactamente, Marcos viene trabajando con nosotros desde el principio. Nosotros largamos la lista azul por allá por el 2004, 2005. Marcos nos acompaña desde entonces y después le tocó estar en el directorio del banco, presidente del banco, bueno, y vicegobernador. Y yo digo siempre que un combatiente es el soldado probado en el campo de batalla. Y Marcos está probado en el campo de batalla porque conoce, sabe de qué se trata, es del interior, nacido en Zapala, una familia trabajadora de Zapala, y está muy preparado. Él es no solo preparado en administración pública, es licenciado en administración, sino que es contador y sabe muy bien de qué se trata la administración de la provincia. Y aquí está lo del testimonio, ¿no? Dar testimonio de saber de qué se trata gobernar, porque uno cuando tiene que tomar la posta de gobernar la provincia, tiene que saber qué son las cuentas públicas, saber que hay que pagar 63.000 sueldos de empleados públicos a fin de mes, hay 30.000 jubilaciones, hay 20.000 sueldos de empleados municipales. Es un universo de responsabilidades que en el caso mío fue quizás el mayor desafío, tener que prepararse, una vez que uno termina de pagar la nómina salarial, prepararse para la próxima, ¿no? Y en ese sentido le hemos dado previsibilidad a la provincia. Yo asumí en el año 2007 con un presupuesto de alrededor de $1.000 millones a moneda constante, ¿no? Por mencionar, porque en pesos la moneda no existe hace décadas en Argentina, y hoy estamos con un presupuesto de más de $2.000 millones en moneda fuerte. Esto significa que la provincia va creciendo. Y Marcos conoce el presupuesto, conoce cada una de las partidas y sabe de qué se trata la administración pública. No solamente este tema, sino que también ha formado parte de un equipo, y en el Chocón, en la reunión que hicimos vez pasada, se hizo una reunión de entre 25 o 30.000 personas que lo proclamaron por aclamación dentro de la lista azul. Entonces nosotros ya tenemos elegido al capitán del equipo, como digo yo, y al número 10, o sea, es capitán y jugadora dentro de la cancha. No es fácil ser candidato.
hay que querer ser candidato, hay que querer asumir esa responsabilidad, y es un sacrificio de tiempo también, porque el tiempo que uno le dedica a la función pública se lo saca a la vida privada, a la vida familiar, a la vida personal, a la vida profesional. Y esto es un avance muy importante de parte de los candidatos, ¿no? Es decir, el hecho de querer ser. Y Marcos recorre la provincia con entusiasmo, con ganas, con mucho empuje y con mucho conocimiento de la provincia. Ha recorrido el territorio provincial muchas veces y lo sigue recorriendo. Y todavía no se sabe quién lo va a acompañar, y la pregunta es si se va a esperar hasta la fecha límite para las listas definitivas o si se va a saber antes, si lo va a anunciar él. Es una decisión que tiene que tomar fundamentalmente él, ¿no? Porque es un equipo, gobernador y vicegobernador o vicegobernadora, tiene que ser un equipo que se entiendan por señas, donde haya un camino de ida y vuelta de nobleza, para no usar la palabra lealtad, que es una palabra más difícil. La nobleza, es decir, el sí es sí, el no es no, y uno poder darse vuelta como gobernador y saber que deja la provincia a manos de la vicegobernación una persona que se entiende por señas, que forma parte de un equipo, ¿no? Así que la persona, seguramente Marcos la va a estar decidiendo en estos 30 días, puede ser que lo anuncie antes, como puede ser también que espere hasta último momento, es algo que yo no quiero invadirlo porque estuve en ese lugar, estuve en el lugar de tener que definir quién te acompaña. No nos olvidemos de la importancia y trascendencia que tiene gobernar la provincia de Neuquén hoy. La provincia de Neuquén hoy es la llave, es el faro y es el tesoro de la República Argentina. Yo digo que es la llave porque tenemos los recursos en el subsuelo, en esta transición energética, para abastecer al mundo de energía. En una transición donde las energías limpias son el puerto de destino, pero el gas es la herramienta de la transición, el petróleo también. Durante décadas se va a seguir consumiendo porque la matriz energética del mundo tiene 50-60% gas y petróleo, la de Argentina casi el 90% gas y petróleo. Hay que ir renovando y generando energías limpias en base al viento, al sol, al agua, al hidrógeno. Pero en esa transición tenemos un yacimiento importantísimo en Vaca Muerta y también en Molles, otras formaciones no convencionales, que nos ubican en la segunda reserva mundial de gas no convencional y cuarta reserva de petróleo mundial en petróleo no convencional, y esto nos da una llave y una herramienta de solución de los problemas nacionales. Donde digo que también es faro, no solamente llave por este tema de los recursos naturales, sino que tenemos un tesoro en el subsuelo que nos permite ser faro, porque Neuquén creció en los últimos 9 años el 42% su Producto Bruto Geográfico. La nación creció 0%. Entonces, esta es la clave, porque muchos se preguntan, bueno, no, hay que solucionar el problema de la inflación, hay que solucionar el problema de las divisas en el Banco Central, ya, no, eso no se resuelve de la noche a la mañana. Para resolver los problemas nacionales, de los distintos sectores de la economía nacional, minería, gas y petróleo, desde el campo, desde los alimentos, desde la pesca, desde el turismo, desde el conocimiento, hay que nutrir la economía nacional para que el déficit deje de existir. La nación tiene un déficit que en los últimos 12 meses fue de 22.000 millones de dólares, la emisión fue de 18.000 millones de dólares. Entonces, allí es donde tenemos que resolver los problemas a partir de generación de riqueza. Entonces, creo que el camino lo está marcando Neuquén, que en estos 9 años, repito, creció el 42% en su matriz productiva de bienes y servicios, y es el único camino que hay. Trabajar, invertir, producir, generar trabajo genuino. Neuquén tiene hoy alrededor de 130.000 puestos de trabajo privados contra 63.000 puestos públicos. Es la única provincia que puede mostrar esa ecuación, y ese es el camino para generar una economía que a las familias neuquinas les brinde oportunidades, que les brinde movilidad social, que brinde la posibilidad de tener un Estado que se nutra de recursos para construir viviendas, para dar respuestas en las obras públicas, para atender la salud, la educación, la seguridad, la justicia, el desarrollo de la economía.
Ahora, Jorge, cuesta de alguna manera verlo, digo, desde el ámbito nacional, quizás para los propios neuquinos, el impacto que ha tenido Vaca Muerta. En esto que usted mencionaba, digo, hablaba de los dólares, y cuando se habla de dólares se habla de Vaca Muerta. Cuando se habla de la proyección incluso económica del país, se tiene en cuenta Vaca Muerta, y uno no ve a la provincia en esta tensión que quizás ve al gobierno nacional con el campo, por ejemplo, ¿no? Estas relaciones, cómo se lleva y cómo se administra este potencial que tiene la provincia. Sí, le ha ido muy bien al nuevo ministro y flamante ministro de Economía y Energía, Sergio Massa, en Estados Unidos, en sus reuniones tanto con el presidente de Estados Unidos como con el Tesoro y con el Fondo Monetario Internacional y con las empresas en Houston, porque justamente a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, el mundo se quedó sin energía, sobre todo el mundo occidental. Rusia empezó a abastecer a China y a India y dejó de abastecer a Europa. Estados Unidos desarrolló los no convencionales, fue América del Norte la que inició este proceso. Nosotros lo aprendimos en el 2007 antes de asumir en Canadá, en la provincia de Alberta. Y este desarrollo no convencional le permitió a Estados Unidos generar una revolución geopolítica de dejar de depender de Medio Oriente y dejar de depender de Venezuela. Nosotros estamos en la misma línea. Los únicos 3 países del mundo que producen no convencionales son Canadá, Estados Unidos y Argentina, y en Argentina Neuquén. Y esto nos ha posicionado en el mundo. En esta geopolítica estratégica, Neuquén está visualizado, y en esta visita a Estados Unidos, el gobierno nacional tomó nota de que Vaca Muerta le representa una carta de crédito internacional. Si bien estamos con un riesgo país de 2.400 puntos, que es muy grave, con una inflación de 100 puntos, que es muy grave, o 90 puntos, con una pobreza del 40-50%, tenemos viabilidad. Y nosotros, desde la provincia de Neuquén, hemos dado seguridad jurídica a las empresas inversoras, que son 15, 20 empresas nacionales e internacionales. Les hemos dado plazo suficiente para que hagan sus inversiones, y se han firmado 46 contratos desde Loma Campana en el 2013 en adelante para invertir 200.000 millones de dólares en la cuenca neuquina, de los cuales van invertidos 30.000 millones y facturado otro tanto. Entonces esto le ha generado a la provincia regalías, impuestos, esto que yo digo, un presupuesto que va de 1.000 millones de dólares a 2.400 millones de dólares con la misma deuda pública, y que dentro de 4 o 5 años va a ser seguramente el doble, el presupuesto provincial en moneda fuerte. Entonces esto es lo que se visibiliza como una provincia con estabilidad y con mucha viabilidad en el desarrollo sustentable y sostenible de una actividad que es muy fuerte. En la Edad Media, yo siempre digo, los alquimistas buscaban la piedra filosofal, que convirtiera la piedra o un metal en oro. En oro, claro. Bueno, gracias al descubrimiento de un señor que algún día se va a escribir algún libro sobre él, George Mitchell, hace unos 25 años en Estados Unidos, descubrió en Texas la forma de sacarle la roca generadora del petróleo y del gas, sacarle directamente el gas y el petróleo. Bueno, con la fractura hidráulica. La fractura hidráulica viene a ser esa piedra filosofal, porque la roca de Vaca Muerta es una roca más compacta que el hormigón armado, y de allí sale el gas y el petróleo que hoy los neuquinos le están abasteciendo a la República. Con casi el 70% del gas de Argentina se produce en Neuquén, y casi el 50% del petróleo de Argentina se produce en Neuquén. El 80-90% de ese gas y petróleo es no convencional. El convencional que producíamos hasta el 2013, digamos, que iniciamos con Loma Campana, vino cayendo desde el año 94, 95, 96, que fue el pico de producción del petróleo, y 2000, que fue el pico de producción de gas, vino cayendo en forma tremenda. Hoy se produce el 30% del petróleo que se producía hace 10 años, y el gas lo mismo. Si no hubiéramos iniciado Vaca Muerta, hubiéramos quedado en ese 30%. En cambio, ahora hemos triplicado la producción de hace 10 años. ¿Y esto qué significa? Porque el oyente se podrá preguntar, bueno, pero ¿qué importa el gas y el petróleo? Porque el gas y el petróleo lo producen las empresas, ¿quién lo factura? ¿Quién se lleva la plata? Bueno, el 50% de la facturación bruta del gas y el petróleo es renta pública nacional y renta pública provincial. Me explayo un poquito en esto. Si se factura $100 por un barril de petróleo, $50 terminan quedando en el Estado Nacional, Estado Provincial y en las demás provincias argentinas, y a través de la provincia en los municipios. Esos, ¿cómo se reparte? Un 35% de la factura, o 30%, son impuestos nacionales.
Y la mitad, o debería ser la mitad, pero pongámosle 40-30%, va a las provincias argentinas, a todas. La provincia de Neuquén recibe el 12% de regalías y un 3% de ingresos brutos. Entonces, de allí se nutre el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Es la ley de leyes. Es la que fija las partidas que van destinadas a promover la salud, la educación, la seguridad, lo que hablábamos antes, administración de justicia. O sea, si una provincia no tiene presupuesto, no puede funcionar. El contrato social funciona si los contribuyentes, en este caso las empresas productoras, no nutren ese presupuesto con recursos genuinos, porque el dinero para pagar sueldos o para pagar obligaciones del Estado, para pagar las obras, para hacer escuelas, todos los reclamos que hay, construir viviendas, tiene que venir de la recaudación, no del endeudamiento. Y la provincia de Neuquén, por primera vez, a la luz de una ley que promovió justamente Marcos Kopman en la legislatura, de fondo anticíclico. ¿Qué es un fondo anticíclico? Es ese fondo que se hace para la época de las vacas flacas. Si cuando uno hace una reservita y dice, bueno, voy a tener esta plata por las dudas que las cosas se compliquen. Bueno, ese fondo, para prever estos momentos de vacas flacas, Neuquén lo está construyendo y lo está constituyendo. Yo ya creo que está monetizado en los primeros 4 meses por lo que se preveía para todo el año de las regalías, ¿no? Así que esto es muy importante, ya empezar a ahorrar. Ya la provincia de Neuquén paga sus deudas públicas, la deuda externa, digamos, y además de pagarla, está haciendo un ahorro a imagen y semejanza, en pequeño, de lo que hizo Noruega, que hace 60 años era el país más pobre de Europa y hoy es el país con ingreso por habitante más importante del mundo, ¿no? Entonces, nosotros aspiramos a que Neuquén ahorre y tenga recursos también para prever su caja de jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Como hace Noruega. Tiene fondos para atender las jubilaciones en el futuro. Esto es lo que importa cuando se trata de administrar, de una administración pública. No importan las encuestas, no importan los candidatos incluso. Importa que esos candidatos tengan un plan de acción para administrar la provincia. La Constitución Provincial fija como obligación primera del gobernador ser el buen administrador de los recursos provinciales. Entonces allí está la clave cuando se elige gobernador, ¿no? Es decir, que se administren bien los recursos. Lo nombraba en algún momento al ministro de Economía, a Sergio Massa, y cuando estuvo por Neuquén dijo que iba a ser su consejero. Hablan, se llaman, se dialogan. Estamos en contacto. Soy consejero honorario virtual, digamos, ¿no? Pues yo le dije, a Buenos Aires no voy. Empleado de la Nación tampoco quiero ser, ni funcionario. Pero sí me pareció muy importante estar cerca del ministro, flamante ministro de Economía y Energía, para volcarle todas las experiencias, las buenas y también las otras, ¿no? Las malas, porque no podemos perder un minuto. No se puede perder un minuto porque la crisis es grave, la de la República. No podemos, digamos, fallar en ninguna decisión. Y estuvimos muy cerca en todo este viaje que hizo por Houston, porque nosotros ya lo recorrimos muchísimo. Ya sabemos lo que los empresarios quieren escuchar de los gobiernos en materia de seguridad jurídica, estabilidad fiscal, asegurar precios razonables, sobre todo los precios de exportación, precios razonables equitativos en el mercado interno y al mismo tiempo disponibilidad de divisas y de dólares para aquellos que producen, porque si traen dinero de afuera para invertir en Argentina, ese dinero que traen compite con otros proyectos en el mundo. Y si en otros lugares del mundo le dan ventajas más favorables, van a elegir ese otro lugar del mundo. Nosotros tenemos que darle las garantías que van a poder disponer de sus recursos, que van a poder repatriar capitales, que van a poder repatriar utilidades. Esa es la garantía que querían escuchar. Eso escucharon de boca del ministro de Economía y Energía, a tal punto que necesitamos que las empresas que tenemos en la provincia se multipliquen por más y que aceleren sus inversiones, porque las inversiones están comprometidas. O sea, este año se van a invertir 5.600 millones de dólares en la provincia de Neuquén en desarrollos no convencionales. Entonces, es importante acelerarlo. Si nosotros queremos triplicar la producción de petróleo, ya la hemos triplicado desde el 2013 hasta aquí, que eran 100.000 barriles, estamos en 300.000 barriles por día. O sea, hemos triplicado la producción en estos 10 años. Y nosotros queremos triplicar la producción en los próximos 7, 8 años, para poder exportar unos 500.000 barriles por año,
que eso significa unos 20.000 millones de dólares por año. Es casi más que lo que exporta todo el agro de Argentina, ¿no? Neuquén va a multiplicar su Producto Bruto Geográfico por 5, por 6, por 7, y Argentina va a crecer en su Producto Bruto Geográfico. Única manera, como dijimos antes, de resolver los problemas macroeconómicos nacionales, ¿no? Jorge, lo consulto hablando de energías, el tema hidroeléctricas, ¿no? Que también se ha puesto en debate en la escena política, que también tiene sus idas y vueltas con el gobierno nacional. En su momento se habló con el exsecretario, con Darío Martínez. Bueno, y de acá uno de los defensores es Elías Zapac, ¿no? Que a veces cuando se enoja también le ha dedicado sus palabras, ¿no? Es apasionado, mi hermano, y está bien. Tiene pasión por la provincia y pasión por el tema. Yo creo que en materia de represas, el Gobierno Nacional se encuentra con un artículo de la Constitución Nacional, el 124, que es un artículo que para algunos funcionarios nacionales es problemático. ¿Por qué? Porque predican el federalismo toda su vida y cuando llegan a la Casa Rosada, no sé qué ocurre, cuando traspasan el umbral de la puerta de la Casa Rosada, pareciera que el centralismo los atrae, ¿no? Y empiezan a creer que solamente en el centralismo se pueden tomar decisiones importantes. Yo quiero destacar algo. En materia de hidrocarburos, la Nación administró las concesiones 100 años. Desde el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia por allá por el 1908 hasta el 2006, ley corta, que consagró que las provincias éramos autoridad de administración de las concesiones, autoridad de aplicación, autoridad de control. La Nación administró las concesiones. Llegamos al 2006, 2007, 2008, escasez de recursos, escasez de reservas, horizonte de reservas por 7 años, 6 años. No estaba logrado el autoabastecimiento, ni de petróleo ni de gas. Y de golpe, desde el 2005 hasta el 2015, importamos 50.000 millones de dólares de gas y de combustibles. Nosotros administramos las concesiones desde el año 2007 hasta acá, son 15 años. En 15 años hemos logrado el autoabastecimiento de petróleo. El año que viene con el gasoducto Néstor Kirchner se consigue el autoabastecimiento de gas. O quizás al año siguiente. Pero no vamos a tener que importar más gas de barcos. Eso va a ser una economía de 5 o 6 mil millones de dólares para la República. Logramos el horizonte de reservas en 30 años. Y tenemos recursos para 200, 300 años. Entonces creo que las provincias hemos rendido examen. Y somos conscientes de que tenemos el diploma, podemos administrar también o mejor que las autoridades nacionales, sobre todo si es un país federal. Si queremos construir un país federal en serio, nos tenemos que olvidar del centralismo de concentración, del centralismo de subordinación o del centralismo de colonia. No somos una colonia. Nos trataron como colonia durante mucho tiempo. Entonces, la provincia de Neuquén dejó de ser un territorio nacional. La Patagonia dejó de ser territorio nacional. Entonces, creo que este examen que hemos dado, Felipe Zapac cuando asumió en el año 63 la provincia de Neuquén, que era la provincia más pobre de la República, dijo, llegó la hora de que los neuquinos vamos a demostrar que tenemos los pantalones largos y en el caso de las mujeres los vestidos bien puestos para administrar la provincia a nuestra manera y con nuestra autonomía. Y desde entonces creo que hemos venido demostrando que se puede hacer. Y con las hidroeléctricas tiene que suceder lo mismo. El artículo 124 ahora es irrefutable. Los recursos naturales son patrimonio inalienable, imprescriptible de las provincias argentinas. Y los recursos naturales son los ríos. Entonces, si los ríos son de las provincias, tenemos que sentarnos a discutir en la mesa, nación y provincias, en un marco de federalismo, de coordinación, de concertación y de complementación. Nadie dice que vamos a hacer una isla o que vamos a declarar la independencia. Pero tenemos que poner las cosas en su lugar. Nosotros, ¿saben cuánto recibimos de regalías hidroeléctricas por mes? 30 millones de pesos por año, 360 millones de pesos. Es decir, es algo increíble y recibimos la energía a un precio más alto que la capital federal. Entonces, bueno, llegó el momento de discutir estos temas y de discutir, por ejemplo, este tema. El beneficio de las hidroeléctricas se usó para construir 2 usinas térmicas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hicieron? Esas usinas funcionan a gas. Saturaron el gasoducto con gas, no para las industrias ni para los domicilios, sino para generar energía térmica. En lugar de construir un electroducto y construir aquí, en el lugar, las usinas térmicas. Entonces,
Estamos ensillando el caballo al revés, o estamos poniendo el carro adelante de los caballos. Me parece que tenemos que sentarnos a planificar. Justamente por no planificar es lo que nos está sucediendo. El año pasado importamos barcos de gas por 1.500 millones de dólares. El gasoducto Néstor Kirchner cuesta 2.000, o sea que con una inversión de 2.000 nos ahorramos todos los años 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, y hablando, Jorge, usted mencionaba la Constitución, ¿no? Y siempre apelando a esto, a la cuestión legal también. En su momento el gobernador fue criticado, incluso por otras provincias, el gobernador Omar Gutiérrez, por este acuerdo que está haciendo de consulta previa, por ejemplo, con las comunidades o con el pueblo mapuche aquí en la provincia de Neuquén, ¿no? Él manifestaba, obviamente, que todo tiene que ser con un acuerdo y que todo puede ser en el marco del diálogo. La provincia de Neuquén siempre ha tenido una buena relación con las comunidades, siempre se han llegado a acuerdos. Siempre ha habido diálogo y siempre ha habido integración. Obviamente que hay algunos dirigentes que tensan la cuerda, tanto de un lado como de otro, y muchos que opinan tensan la cuerda de un lado de otro. Creo que el secreto pasa por el diálogo y por el encuentro. Hay un convenio, el Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el 169, que habla de la consulta previa. Esa consulta previa fue receptada en la legislación argentina por una ley nacional durante el gobierno de la Rúa. La consulta previa es una consulta previa, como dice la palabra, informada, no vinculante, porque no es vinculante. Simplemente dice, señores, ustedes antes de hacer un desarrollo en una tierra comunitaria, le tienen que consultar a la comunidad, le tienen que hablar, le tienen que expresar cuál es el proyecto, cuál es la idea y cómo afecta. Y si afecta, obviamente, por una cuestión natural y lógica y de sentido común, si afecta, hay que ver de qué manera se repara la afectación de forma económica, en forma social o demás. La provincia presentó un protocolo de consulta previa en consulta a las comunidades, o sea, ni siquiera, y esto generó un revuelo, sobre todo en la prensa porteña, porque no conocen. Porque creen que todo el tema mapuche o todo el tema de comunidades preexistentes o comunidades originarias pasa por el mismo tamiz. No es lo mismo Chile, no es lo mismo en Chile un lugar que otro, no es lo mismo en Chile un sector de dirigentes que otros, y en Neuquén no es exactamente igual cada comunidad tiene su realidad y diferentes, ¿no? Obviamente que si hay un desarrollo económico de la envergadura Vaca Muerta, hay que consultarle a las comunidades y hay que poner de acuerdo a las empresas. Si voy a pasar con un gasoducto por el fondo de la casa de uno, si van a pasar por mi jardín, bueno, señor, llámeme, por favor, venga, siéntese, vamos a charlar. Yo quiero un jardín más lindo y no me gusta que pase con un gasoducto. No, pero que tengo que pasar sí o sí por ahí. Bueno, allí es donde entra el sentido común y la convivencia pacífica, construir paz social y construir la licencia social, que se construye con responsabilidad social empresaria. Entonces, esto que forma parte de lo que es el desarrollo armónico y coherente de un desarrollo como Vaca Muerta, tiene que ser entendido por todas las partes, empresarios, trabajadores, técnicos, profesionales, comunidades mapuche. Todos tenemos que entender que en este desarrollo va la solución de los problemas estructurales de la República. No es un tema menor, no es un tema ya que afecte solamente a Añelo o a San Patricio del Chañaro, a Centenario o a Neuquén, nos afecta a todo. Cutralcó, la comarca petrolera, hoy está integrada al desarrollo de Vaca Muerta. Y Vaca Muerta nos tiene que dar la renta justamente para dar la solución a los problemas. Yo siempre recuerdo la ley 2615, que fue la extensión de los contratos y las concesiones de petróleo en la provincia de Neuquén por 10 años, que le hicimos en el 2008 y que extendió los contratos del 2017 al 2027, permitió recaudar alrededor de 500 millones de dólares de bono de ingreso de las empresas a la prórroga y remediar los pasivos ambientales históricos y viejos que se los echaban la culpa a la vieja YPF o a las viejas empresas, y nadie le quería asumir esa responsabilidad. Asumieron esa responsabilidad, además integraron 500 millones de dólares. Nosotros teníamos la obligación y el compromiso y la promesa electoral de hacer el acueducto Marí-Menuco-Neuquén, que abastecerá de agua también a Centenario y Plotier, y el acueducto histórico importante de Barriales a la comarca petrolera Cutralcó y Plaza Huíncul.
había un fondo que se había tomado como préstamo para hacer estas obras, pero no alcanzaba. Y de esas extensiones surgieron los recursos para hacer el acueducto más importante que se hizo en la República Argentina, que es el acueducto Barriales, Cutralcó-Plaza Huíncul. Se eleva el agua hasta 175 metros de altura, 50 kilómetros de extensión. ¿Ese fue posible? Justamente por la renta petrolera, si no, no lo hubiéramos podido hacer. Entonces, allí está el secreto, ¿no? Que derrame la renta petrolera hacia toda la comunidad y hacia todos los sectores, criollos y mapuches, a todos los habitantes, a todas las familias neuquinas. ¿El objetivo cuál es? ¿Gobernar? ¿Para qué se gobierna? A Felipe Zapago una vez le preguntaron, Felipe, ¿qué es el poder para usted? Dijo, mire, yo no soy un erudito, no soy un estudioso, para mí el poder es poder ayudar a la gente. Entonces, ese es el objetivo que tiene que tener un administrador público, un gobernante, ayudar a la gente, ayudar a las comunidades, ayudar a la familia a realizar sus sueños, sus proyectos, sus expectativas. Bien, y bueno, entre algunas de las preguntas, ya que lo tenemos acá, hoy está ocupando un cargo en el partidario y se pregunta uno si va a volver a ocupar un cargo ejecutivo o un cargo electivo en algún momento. Yo creo que cumplí mi ciclo, fui subsecretario de Gobierno en el año 93-94, ministro de Gobierno en el 94-95, antes de eso fui embajador o representante de la provincia de Neuquén en Buenos Aires para consolidar 900 millones de dólares de deudas que tenía la nación con las provincias en el año 92. Me tocó ser vicegobernador y gobernador 2 veces. Entonces, creo que en algún momento los dirigentes que peinamos canas tenemos que convertirnos en consejeros honorarios y dejar de dar vueltas atornillándose al poder. Entonces, el objetivo en el 2015 fue pasar la posta a una generación más joven. Hoy Marcos Kopman, que está en campaña como precandidato y que va a ser candidato del Movimiento Popular Neuquino y seguramente de apoyarnos la ciudadanía podrá gobernar la provincia los próximos 4 años, va a ser el gobernador más joven que haya tenido la provincia de Neuquén. Creo que ese es el objetivo, formar que un partido político, que es una parte del todo, por eso se llama partido, no pretendemos ser dueños de la verdad, ni tenemos la soberbia de creernos dueños de la verdad, pero un partido tiene la obligación de ser escuela de dirigentes, escuela de democracia, escuela de ciudadanía, no escuela del barro, del agravio fácil, del insulto, de la especulación electoral en base a la descalificación. Y allí está la tarea más importante frente a la ciudadanía. Si nosotros queremos construir una provincia grande y defenderla, y defender sus recursos y defender sus familias, tenemos que tener dirigentes que amen la provincia, que tengan un proyecto colectivo y no un proyecto personal, no un proyecto individualista ni sectorial, sino que sepan liderar, que sepan conducir y que aparte lo hagan con amor, con mística y con pertenencia. Pertenencia quiere decir tener identidad con la provincia donde viven, donde nacieron, donde trabajan y en forma colectiva, porque pertenecer tiene un significado colectivo, no un significado individual. Jorge, la verdad que como siempre se hace poco el tiempo, porque a uno le quedan muchas cosas por preguntar, pero agradecerle por haberse acercado como siempre, por ser abierto al diálogo aquí con Radio y Televisión del Neuquén y sobre todo para que la gente también pueda escuchar lo que es un referente político, ¿no? Que hace muchos años que la gente lo viene siguiendo y por supuesto también al partido, al Movimiento Popular Neuquino. Como siempre, muchas gracias y eso, no sé si quiere dejarle algún mensaje a la gente también que nos está escuchando. Muchas gracias Miriam, muchas gracias Gastón por esta posibilidad de estar en contacto con la gente. Yo sé el trabajo que hacen ustedes, lo hablábamos recién, fuera del audio. RTN tiene una misión social importantísima en toda la provincia, en el concepto de construir federalismo hacia el interior, todo lo que significa las capacitaciones que ustedes hacen hacia el interior y la transmisión de noticias. Y por parte nuestra, el mensaje: yo siempre digo que la próxima elección del Movimiento Popular Neuquino siempre es la más importante. Para nosotros la elección del 13 de noviembre es la elección más importante de la historia de nuestro partido, porque así lo considero, porque así considero y valorizo el voto ciudadano, que es el que decide en definitiva quién va a decidir los destinos del partido o a quién va a representar al partido en una interna y después
en la elección siguiente, el año que viene, quién va a gobernar los destinos de la provincia. Solamente esto, que nos analicen a partir de los testimonios, a partir de las realidades, a partir del rumbo que hemos marcado en la provincia como partido, y en el caso de la lista azul, el rumbo que hemos marcado en los últimos 15, 20 años en la provincia de Neuquén. Es un rumbo de desarrollo social, de progreso social, de desarrollo económico, de una provincia que está llamada a ser faro en la República. Y defender esta pertenencia, ¿no? Esta mística, defender nuestra provincia como partido provincial. Nosotros no atamos nuestras banderas en ningún carro de ningún partido nacional. Queremos seguir defendiendo el movimiento popular neuquino y lo queremos hacer con gente que se sienta parte integrante de nuestro movimiento popular neuquino, donde llamaremos, por supuesto, a otros partidos provinciales o municipales a compartir este espacio hacia adelante, pero es el movimiento popular neuquino el que le ha tocado liderar estos 62 años. Tenemos un compromiso con la historia, tenemos una realidad presente que la sometemos a consideración de la ciudadanía y creemos que hay un porvenir brillante por delante para construir no solamente el desarrollo de Neuquén, sino el desarrollo de una nación que de una vez por todas tiene que ser una nueva y gloriosa nación, como dice el himno nacional, pero solamente se construye a partir del trabajo, del esfuerzo que nos dejaron en el ADN nuestros pioneros y los primeros habitantes que hicieron la provincia de Neuquén. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Estábamos aquí dialogando con el doctor Jorge Zapac, presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, ex gobernador de nuestra provincia. Primera dosis. La dosis de información y actualidad para tus mañanas. RTN Radio, FM 104.9.